Cuando pensamos en una guerra, solemos pensar en dos países enfrentados directamente, pero muchas de las guerras más importantes del mundo ya no funcionan así. Seguro que últimamente escuchaste hablar de las guerras proxy, y vamos a explicar su significado desde la geografía. Son conflictos por el control del territorio, donde las grandes potencias evitan enfrentarse cara a cara. En lugar de eso, disputan el poder a través de terceros, milicias, grupos armados, gobiernos aliados y medios de comunicación. No envían directamente a sus soldados. Envían armas, dinero, tecnología, y el territorio nunca es el de quienes toman las decisiones. En las guerras proxy, los que deciden no son los que combaten, y los que combaten no son los que deciden. El geógrafo francés Yves Lacoste, en su libro La geografía, un arma para la guerra, lo dejó bien claro. La geografía nunca es neutral, y el espacio geográfico forma parte del conflicto. El concepto de guerra proxy tiene un origen histórico. Podemos remontarnos a mediados del siglo XX. Durante la Guerra Fría, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques. Estados Unidos y la Unión Soviética evitaban enfrentarse directamente, pero competían por zonas de influencia. Por ello, hubo guerras proxy en Corea, Vietnam y Afganistán. Para las potencias, el mundo es como el tablero del té, pero para los territorios, la guerra es real. Las decisiones se tomaban lejos, pero las consecuencias quedaban ancladas en el espacio local. Durante la Guerra Fría, los conflictos se daban en regiones periféricas, y en el mundo actual siguen sucediendo guerras proxy. Es que con el fin de la Guerra Fría, las guerras proxy no desaparecieron. Lo único que cambió fue el contexto. El mundo actual se denomina multipolar. Rusia, China y los Estados Unidos ocupan el centro de la escena geopolítica, mientras que los países periféricos se agrupan en bloques regionales, dominados por estos. Medio Oriente es una región muy elegida para las guerras proxy. Quizá la geopolítica del petróleo pueda llegar a tener algo que ver con esto, ¿no? En 2011 comenzó una guerra proxy en Siria. Rusia e Irán apoyan al gobierno sirio, que se enfrenta a grupos yihadistas, milicias kurdas y rebeldes separatistas, mientras que Estados Unidos apoya a grupos opositores. Desde 2014 en Yemen existe un conflicto armado entre el movimiento Houthi y el gobierno de Yemen. Arabia Saudita apoya al gobierno yemení, mientras que Emiratos Árabes e Irán apoyan a los separatistas hutíes. Es que en las guerras proxy, los conflictos se viven en el territorio, pero generalmente son motivados por intereses externos y globales. Por ejemplo, el conflicto dentro de Ucrania. Estados Unidos y la OTAN apoyan la defensa del Estado ucraniano contra las fuerzas separatistas del Donbass apoyadas por Rusia, como plantea el geógrafo norteamericano David Harvey. We are on the edge of a conflict between NATO and Russia. In fact, a proxy war is being fought in Ukraine. And the United States believes and likes to present itself as somehow or other it is a good country which is simply responding to the desire of the Ukrainians to control their own space and have their own nation and have their own culture and all the rest of it. I demur. I think the United States is using the Ukraine and is using the Ukraine for the nefarious reason of trying to degrade Russian military capacity, forward the kind of mission of Western domination of much of the rest of the world. El poder se ejerce controlando recursos, territorios y posiciones estratégicas en el espacio mundial. Una pregunta clave es por qué estas guerras no ocurren en cualquier territorio, y generalmente suceden en lugares muy específicos. Esto significa que detrás de esas guerras hay intereses estratégicos muy definidos. Las potencias instalan sus bases militares alrededor del mundo, expandiendo su influencia por todo el territorio, con el fin de garantizarse recursos estratégicos, como minerales clave, petróleo y gas. Las alianzas económicas son clave, al igual que las rutas comerciales. El estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo mundial, el canal de Suez, clave para el comercio entre Asia, África y Europa, el estrecho de Malaca, vital para los intereses comerciales de China, o el Mar Negro, puerta de salida para granos y energía.
En las guerras proxy el territorio no funciona solo como un escenario, sino como un objetivo en sí mismo. Y en el territorio quedan huellas imborrables, enormes consecuencias espaciales que van mucho más allá de las víctimas por los enfrentamientos militares, desplazamientos forzados, reconfiguración de fronteras, territorios fragmentados y sociedades atravesadas por conflictos prolongados. Las guerras proxy muestran algo fundamental. El poder no se ejerce solo con los ejércitos, sino decidiendo qué territorios se van a volver escenarios de ese conflicto y cuáles territorios quedan afuera. Entender estas guerras es entender cómo el poder se organiza en el espacio. Si te gustó el video, déjanos un like y un comentario. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal. Recordá que ahí afuera hay un mundo por descubrir.